Bien, vamos a iniciar con el solucionario de la evaluación continua que corresponde al tema de volumen de sólidos de revolución aplicando el método de discos y arandelas. Observemos la pregunta número 1. Encuentra el volumen del sólido de revolución obtenido al rotar alrededor del eje X la región comprendida por esta parábola, el eje X y las rectas X igual a 1 y X igual a 3. Bueno, estamos iniciando con un nivel básico. De ahí va a ir incrementando el nivel. Podemos utilizar a GeoGebra para poder graficarlo, o si no, prefieres manualmente. Hablamos de x cuadrado y estas rectas, creo que vamos a hacerlo de forma manual. Bien, solo necesitamos dibujar a los ejes coordenados. Aquí tenemos al eje X, aquí tenemos al eje Y. Necesitamos graficar a la parábola y igual a x cuadrado. Es una parábola con vértice en el origen de coordenadas, ¿cierto? De color azul. Listo, este. Recuerden que la gráfica se hace para poder tener una idea de planteamiento. Ya. Dice que la región está conformada por la parábola, el mismo eje X de esta recta de color rosado que corresponde con ecuación y igual a 0 y el par de rectas x igual a 1 y x igual a 3. Vamos a suponer que este es x igual a 1 y esta otra x igual a 3. Ya sea de forma manual o con GeoGebra, te darás cuenta que esta es la región. La región es aquella que está acotada o que tiene como borde a los 4 curvas. Ojo, a las 4 curvas. Hablamos de esta, ¿cierto? Esta sería nuestra región. ¿Alrededor de qué debemos hacer girar? Alrededor del eje X. O sea, alrededor de la recta y igual a 0. Para aplicar el método del disco o de las arandelas necesitamos dibujar un rectángulo que sea perpendicular, entre comillas, al eje de rotación. Como el eje de rotación es horizontal, vamos a dibujar rectángulos verticales. Bueno, puedo emplear este rectángulo, miren. Al hacer rotar el rectángulo, lo que vamos a obtener es un disco. Y por lo tanto deberíamos emplear la fórmula de volumen a través del disco. Sería pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Cierto? Bien. Vamos a identificar estos elementos, pero para eso necesito algunos puntos. Por ejemplo, nosotros tenemos que la distancia que hay desde este punto hasta este punto, o sea, la base de este rectángulo, ojo, va a ser diferencial de x. ¿Por qué? Porque es horizontal al eje x simplemente. Ya. Y vamos a emplear este punto y este otro punto para poder hallar el r. Dígame, aquí tenemos qué punto, el x, y. Como estoy trabajando con diferencial de x, este punto debe estar todo en términos de x. ¿A quién debo cambiar? ¿A x o a y? Comenten por el chat. Muy bien, debemos cambiar a y. ¿Por quién cambiamos a y? Correcto, por el número 0. ¿Por qué por el número 0? Porque se encuentra en esta curva de color rosado que corresponde a la ecuación y igual a 0. Así es que cambiamos con el 0. Hacemos lo mismo con este punto, que tiene como coordenadas x, y. Nuevamente vamos a cambiar una de estas letras. Como está con diferencial de x, debe quedar en términos de x. Así es que debemos cambiar y. Pero para poder cambiar necesito la ecuación de esta curva. Y la ecuación de esta curva ya lo tenemos en los datos. Es y igual a x al cuadrado. Cambiamos entonces y, ¿cierto? ¿Con quién? Con x al cuadrado. Perfecto. Con esto voy a poder obtener el radio. El radio del disco, ojo, el radio del disco que por casualidad, ojo, es la altura de este rectángulo. Tienes que imaginarte que tienes un disco. Por lo tanto,
Por lo tanto, yo tengo que el radio del disco va a ser la altura de este rectángulo, o sea, vamos a restar las ordenadas, ¿cierto? El x cuadrado lo restamos con el 0. Y la altura del disco, no del rectángulo, es el diferencial de x. Lo único que debemos hacer es reemplazar. Diferencial de volumen es igual a pi por el radio, hablamos del x al cuadrado, menos el 0. Claro, ya puedes ignorarlo al 0, al fin. Al cuadrado multiplicado con h, que es el diferencial de x. Ahora sí podemos dar paso a la integral. Integral de diferencial de volumen va a ser igual a volumen. Después la integral de todo esto nuevamente lo repito. X cuadrado menos el 0, todo al cuadrado por diferencial de x. Estoy copiando nada más. Lo único que vamos a agregar aquí son los límites de integración, que en este caso empieza a variar desde el 1 hasta el 3. Dígame, ¿cuál es el resultado? Bien, varios nos comentan que es 242 pi sobre 5. Hablamos de este, ¿verdad? Pregunta número 2. Hay el volumen del sólido de revolución que se obtiene al rotar sobre el eje X la gráfica de la región limitada por estas curvas. Y bueno, y la recta, son 3 rectas en total. Tal vez aquí sí me convenga graficar en GeoGebra, ojo, o si no, manualmente, si quieres demostrarme tu nivel. Bien, mi objetivo no es enseñarles a graficar, recuerden, aquí el objetivo es plantear la integral. Graficar ya le corresponde a complementos de matemática. Así es que voy a emplear GeoGebra. Bien, aquí lo tengo. A ver, ¿qué necesito? Necesito a y igual a x al cuadrado. Ya. A y igual a x sobre 2. Perfecto. A ver, voy a extender esto. Miren. Y las rectas, ¿cuáles eran las rectas? Las rectas eran x igual a 1 y x igual a 2. Bueno, ¿dónde le corresponde x igual a 1 y x igual a 2? Por aquí, ¿verdad? Listo, voy a hacer un recorte. Bien, aquí tenemos la gráfica. Está claro que a esta parábola le corresponde y igual a x al cuadrado. Y a esta recta le corresponde y igual a x sobre 2. ¿De acuerdo? Ahora lo que necesitamos es graficar a las rectas x igual a 1 y x igual a 2. Hablamos de estas rectas. Aquí tenemos a x igual a 1 y esta otra a x igual a 2. Y está claro quién es la región. Es esta. ¿De acuerdo? Cualquiera pensaría que fuera esta, ¿verdad? Lo que está aquí, pero no. Tienes que hacer caso a todo lo que te dan. Por lo tanto, esto sería la región. Ya, ¿alrededor de quién debes hacer girar? Alrededor del eje X. Este es el eje X. ¿Correcto? Como el eje de rotación es horizontal, entonces yo tengo que emplear rectángulos verticales. ¿De acuerdo? Rectángulos verticales. Vamos a dibujar esos rectángulos verticales. Puede ser este. Al hacer girar este rectángulo alrededor del eje X, ¿resulta un disco o un anillo?
o también conocido como arandela. ¿Qué dicen por el chat? Perfecto, anillo o arandela. Por lo tanto, yo necesito la fórmula de ¿cuál? Del volumen del sólido de revolución utilizando el método de las arandelas, el cual me indica que el diferencial de volumen es el pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado por la altura. Claro, para poder encontrar el radio mayor y el radio menor, yo necesito extender este rectángulo hasta el eje de rotación. Lo voy a completar. Listo. Con esto ya puedo obtener radio mayor y radio menor. El radio mayor, la distancia, la mayor distancia posible hasta el eje de rotación. Esto es el radio mayor. Radio menor, la menor distancia, ¿verdad? Formado con este rectángulo de color rosado. A ver, por aquí. Hasta el eje de rotación, ojo. Todo al eje de rotación. Perfecto. Para poder hallar estos necesito algunos elementos de estos rectángulos. Por ejemplo, la base. En este caso es el diferencial de x. Ahora necesito algunos puntos. Este punto, 2 y 3 puntos en total. Hablemos del punto de aquí. El punto es el x, y. Está claro que debo cambiar a y. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con diferencial de x. ¿Al y con quién lo cambio? ¿Qué me dicen por el chat? Correcto. Al y debo cambiarlo con el x al cuadrado. Hallemos ahora este punto. También es el punto x, y. Pero esta vez, ¿a y con quién lo cambio? Con x medio. ¿Por qué lo cambio con x medio? Porque está sobre esta recta. Y esta recta tiene como ecuación y igual x medio. Y este punto, el último de aquí abajo, también es el punto x, y. Bueno, en este caso cambio el y con el 0, ¿cierto? Lo cambiamos con el 0. Y así podemos obtener el radio mayor y el radio menor. Radio mayor. Bueno, en este caso tenemos que hallar la distancia entre estos dos puntos extremos. Simplemente resto las ordenadas. Estamos hablando de restar el x cuadrado, el mayor, el que está arriba, con el menor, que está debajo, que es 0. Mientras que el radio menor, tenemos que restar el x sobre 2 con el 0, ¿cierto? Esta distancia. Ya tenemos el radio mayor y radio menor. Nos falta la altura, porque así nos indica la fórmula. Bueno, la altura en este caso es la base de este rectángulo. Hablamos de la altura del disco. Y la altura del disco en este caso es diferencial de x. Perfecto. Aquí tenemos que el diferencial de volumen es igual a pi por el radio mayor al cuadrado. Hablamos de x cuadrado menos 0 al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado y todo por diferencial de h, que hablamos diferencial de x. Aplicamos la integral. Volumen igual a la integral. Bueno, vamos a volver a repetir. Volver a repetir sería el x al cuadrado. No, perdón, me faltó pi, ¿verdad? Pi por el x al cuadrado menos el 0 al cuadrado menos otra vez aquí. Estoy copiando nuevamente todo. ¿Sí? Paciencia simplemente. Ahora sí, lo único que nos falta son los límites de integración. En este caso, este rectángulo que forma la arandela, ojo, la que forma la arandela está variando desde el 1 hasta el 2. Y dígame, ¿cuál es el resultado? Vamos, todos participen. Quisiera corroborar que exactamente es el resultado. Bien, ¿alguien más que opine que es 337 pi sobre 60? ¿Sí? 337 pi sobre 60.
Perfecto, hablamos de este. No te olvides que es unidades cúbicas. Claro, aquí no dice, pero ya debería suponer que son unidades cúbicas porque estás hallando un volumen. Hagan su captura de pantalla. Pasamos al siguiente problema. Problema número 3. Halla el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar sobre el eje x igual a -1 la región encerrada por la parábola y esta otra recta. Ya. Esto podemos graficarlo manualmente, ¿sí? No tenemos complicaciones. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Esta parábola que tiene vértice en el origen de coordenadas y que se abre hacia la derecha, ojo, se abre hacia la derecha. Hablamos de esta. Bueno, no me salió perfecto, pero ahí vamos. Más o menos, aquí está nuestra parábola x igual a y cuadrado. Y la recta x igual a 2y. Bueno, esa recta, si nosotros pasamos a y igual a x sobre 2, ¿verdad? Una recta que pasa por el origen de coordenadas. Algo así quedaría. Voy a graficarlo de color rosa. Necesito la recta. Ya. Algo así. En todo caso, puedes utilizar GeoGebra. No hay ningún problema. Bien. ¿De qué región estamos hablando? Estamos hablando de esta región, ¿cierto? Lo voy a colorear de verde. ¿Y alrededor de quién va a girar? Alrededor de x igual a -1. Bueno, aquí está el x igual a -1. Por este lado. Hablamos de una recta vertical, es el eje de rotación. Ya, vamos a utilizar el método del disco o tal vez el método de las arandelas. Y para esto necesito dibujar un rectángulo que sea perpendicular al eje de rotación. En este caso, ¿de qué tipo de rectángulo estamos hablando? Escríbanlo por el chat. Muy bien, es horizontal. Podemos tomar a este por ejemplo. Observen este rectángulo que se forma dentro de la región. Un punto aquí, otro punto aquí. Al hacer girar este rectángulo alrededor del eje x igual a -1, ¿se forma un disco o se forma una arandela? ¿Qué dicen por el chat? Una arandela, es correcto. Y por lo tanto necesitamos aplicar la siguiente fórmula. Diferencial de volumen va a ser igual a pi por el radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado por la altura. Y para poder hallar radio mayor y radio menor necesito completar este rectángulo de tal forma que genere un disco. Lo completamos. Ahora sí, al girar todo es un disco. Esa es la idea. Ya. Necesitamos los elementos. Radio mayor. Radio mayor es la distancia que hay desde este punto hasta el eje de rotación. Este es el radio mayor. Y el radio menor es la distancia que hay desde otro punto, ¿sí? Del rectángulo de color azul, o sea, el menor de todos ellos, hasta el eje de rotación. Ya, perfecto. Bien, y para esto necesito algunos elementos. Como estamos trabajando, ojo, con rectángulos horizontales, la medida, la base de este rectángulo, sí, midiendo de aquí, sería diferencial de y. Ya no es diferencial de x. Por lo tanto, todo debemos trabajar en términos de y. Necesito las coordenadas de este punto, este y este último, en términos de y.
Dígame, este es el X, Y. ¿A quién debemos cambiar? ¿Al X o al Y? Al X, ¿verdad? Cambiemos al X. Pertenece a la curva de color rosado. Digan, ¿qué debería escribir aquí? 2y, es correcto. X igual a 2y. Este otro punto también es X, Y. Debemos cambiar también a X. Ah, bueno. ¿Con quién lo cambio al X? ¿Qué dicen por el chat? Con y cuadrado, correcto. Tengo suerte de que ya está despejado, ¿verdad? Si no estuviera, recuerda que tienes que despejarlo correctamente. Y cuadrado. Y este último, X, Y. ¿Cambio al X con quién? ¿Qué dicen por el chat? ¿Con -1? Perfecto. Cambio con -1. Ya está, tenemos las 3 coordenadas que necesitamos, todos en términos de y. Ahora lo único que nos queda es hallar las medidas. Radio mayor. La distancia desde este punto hasta este otro punto, de los extremos. Cuando hablamos de línea horizontal, lo único que necesitamos es restar las abscisas. El número mayor con el número menor, por supuesto. En este caso, el número mayor, así vamos a hallarlo aquí. El radio mayor y radio menor. El número mayor en este caso le corresponde a lo de rosado. Hablamos de 2y. ¿Le resto con quién? Con lo de rojo, con este punto, -1. -1. El radio menor le corresponde a este punto del medio, y cuadrado. Y le resto con lo de rojo, ¿cierto? Siempre midiendo hacia el eje de rotación. Perfecto, ya tenemos esto. Podemos simplificar ambos. Aquí tenemos 2y más 1. Y aquí tenemos a y cuadrado más 1. Y el h, ¿quién sería el h? En este caso el h se trata del diferencial de y. El h se comporta como la altura del disco. Sí, al girar todo esto, el azul con el naranja se forma un disco. Ahora, podemos reemplazarlo de una vez. Volumen va a ser igual a ¿quién? A la integral de pi por radio mayor, hablamos de 2y más 1 al cuadrado, menos radio menor al cuadrado, y cuadrado más 1, nuevamente al cuadrado, y todo por diferencial de y, que es la altura. Los límites. Este es el problema, los límites. ¿De dónde a dónde empieza a variar este rectángulo de color naranja? ¿Qué dicen por el chat? En y, ojo, en y. Desde el 0 hasta no sabemos dónde, pero necesitamos este puntito. Y ese punto se obtiene gracias a la intersección ¿de quién? De la curva de color rosado con la curva de color azul. Bueno, podemos igualarlos. 2y es igual a y cuadrado. Tenemos 0 igual a y cuadrado menos 2y. 0 igual a y por y menos 2. Tenemos dos opciones, y0 o y igual a 2. Claro, hay dos cortes, un corte aquí y el otro aquí. Aquí le corresponde a y0 y aquí le corresponde a y2. Por lo tanto, este punto de corte sería el... A ver, si y vale 2, x vale 4. 4,2. Claro, le corresponde a 2 prácticamente aquí. Por lo tanto, y empieza a variar desde el 0, desde este punto, 0, hasta el 2. Su resultado, por favor, ¿cuál es? Quiero que varios me digan el resultado para estar seguros. Gracias. Tenemos a 104 pi sobre 15. 104 pi sobre 15, hablamos de este. ¿Vieron? En este problema a veces necesitamos hallar las intersecciones cuando graficamos a mano, ¿cierto? No es como un GeoGebra que nos da ya la intersección a la vista. Y si no fuera a la vista, tendremos que hallarlo de forma analítica.
Hagan su captura de pantalla. Continuamos con el problema número 4. Problema número 4. Determina el volumen del sólido de revolución generado por la rotación alrededor del eje X de la región comprendida entre la curva Y igual a 1 sobre X, el eje X y la recta X igual a 1. ¿Podemos emplear GeoGebra o de forma manual? Bueno, estas curvas son conocidas. Puedo hacerlo de forma manual. Aquí tenemos al eje X y aquí tenemos al eje Y. Y igual a 1 sobre X es una hipérbola equilátera, ojo, es una hipérbola equilátera con eje focal la recta identidad. Así es que su gráfica es de esta forma. Tiene dos asíntotas, el eje Y y el eje X. Bueno, algo aproximado. Nunca llega a tocar al eje X, ojo. Ni tampoco llega a tocar al eje Y. Claro, esto solo es una rama de la hipérbola. La otra rama está por este lado. En el tercer cuadrante. Bien. Ahora, el eje X. Aquí tenemos al eje X. La recta X igual a 1. La recta X igual a 1, esta. A ver, algo que esté comprendido entre esta curva, el eje X y la recta X igual a 1. Dice que está comprendida. Hay que diferenciar entre comprendida y acotada. Cuando te dicen que está comprendida, no necesariamente te están diciendo que está acotada. Como por ejemplo esta región que voy a dibujar ahora. Esta región no es acotada. ¿Por qué? Porque no se le puede encerrar en algún círculo, por ejemplo, o alguna circunferencia, como desees. ¿Por qué no está acotada? Porque esta curva de color azul aún sigue acercándose al eje X, pero sin llegar a tocarlo. Jamás llega a tocarlo. Digamos que está hacia hasta el más infinito. Ya, pero el eje de rotación, ¿quién es? El eje de rotación es el eje X. Bien, lo que necesitamos es dibujar a un rectángulo que sea perpendicular, entre comillas, al eje de rotación. Pues voy a elegir a este. Al hacer girar alrededor del eje X, coméntenme, ¿es un disco o una arandela? Correcto, es un disco. Por lo tanto, necesitamos solo la fórmula del volumen de un sólido de revolución utilizando el método del disco, ¿verdad? Sería pi por radio al cuadrado por la altura, nada más. Y para poder hallar esto necesitamos algunos elementos. Por ejemplo, la base de este rectángulo es diferencial de x. Mientras que para poder hallar desde este punto hasta este punto que representa a r, solo necesito sus coordenadas. Este es el punto x, y. Como es diferencial de x, debemos escribir todo en términos de x. Por lo tanto, vamos a cambiar el y. Cambiando y, ¿qué tenemos? A ver, ¿recuerdan la ecuación de esta curva? Es y igual a 1 sobre x. Cambiamos al y con 1 sobre x, ¿verdad? 1 sobre x. Correcto. Y bueno, este otro punto también es x, y. Y cambiamos a y con ¿quién? Cambiamos al y con el 0. ¿Por qué con el 0? Porque el eje x es la recta y igual a 0. Perfecto. Por lo tanto, el radio va a ser igual a la distancia, ¿sí? En una línea vertical solo resto las ordenadas. Tenemos a 1 sobre x menos el 0. Y la altura, en este caso del disco, por supuesto, es diferencial de x. Ya, ahora solo me queda reemplazar.
diferencial de volumen es igual a pi por radio al cuadrado. Hablamos del 1 sobre x menos el 0 al cuadrado por el h, que sería diferencial de x. Damos paso a la integral. Volumen va a ser igual a la integral, nuevamente repito. Bueno, simplificando es 1 sobre x al cuadrado. Y todo con diferencial de x. Los límites de integración. ¿De dónde a dónde empieza a variar este rectángulo? ¿Qué dicen por el chat? ¿Desde qué número? Desde el 1, ¿cierto? ¿Y tiene algún final? No tiene ningún final, pero se va hacia dónde? Hacia la derecha. Hablamos hasta más infinito. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo a una integral impropia de primera clase o de primera especie. Y para poder resolver esta integral tienes que dar paso al límite, según la definición. Este es igual al límite, cuando b tiende a más infinito, de la integral desde el 1 hasta el b. ¿De quién? De pi por 1 sobre x al cuadrado, diferencial de x. Para poder hallar esto, ya tienes que utilizar la regla de Barrow. Ya no puedes utilizar de forma directa porque no creo que tu calculadora halle directamente esto. Si tienes suerte, a buena hora. Y si no, regla de Barrow, no te queda otra. Este va a ser igual al límite cuando b tiende a más infinito. A ver, vamos a hallar la integral de una vez. La integral de 1 sobre x al cuadrado, una antiderivada, sería menos 1 sobre x, ¿verdad? Ya. Y tiene que estar evaluado desde el 1 hasta el b. Límite cuando b tiende a más infinito. Ya, bueno, sacamos el menos y al pi, o sea, menos pi, y nos quedamos con b, reemplazando 1 sobre b, y reemplazando 1 menos el 1 sobre 1. Ahora, evaluando con el b que tiende hasta más infinito, esto se convierte en 0. 1 entre infinito, entre comillas, es 0. Y solo nos queda menos 1 dentro del paréntesis, menos pi fuera, multiplicado sería pi. Como es un volumen, unidades cúbicas. Problema número 5. Vamos a hallar el volumen del sólido de revolución que se genera alrededor de la recta, bueno, al girar alrededor de la recta y igual a 4, la región acotada por estas curvas. Bueno, si quiero precisión, aquí sí me conviene GeoGebra. ¿Cuáles eran las curvas? Vamos a ver, tenemos aquí a y igual a x cuadrado, la parábola. Y tenemos a y igual a raíz de 8 sobre de 8x. Bien, aquí está. Voy a hacer algún recorte, esperen un momento. Perfecto. Tienes que identificar cuáles son las curvas, por supuesto. Este de aquí representa a y igual a raíz de 8x, mientras que este representa a y igual a x al cuadrado. La región de la cual hablamos es esta. Y esta región tengo que hacerlo girar alrededor de la recta y igual a 4. Esta. Justo en el punto de corte, ¿verdad? Justo en el punto de corte. Gracias a GeoGebra puedo darme cuenta de eso. Ya, como el eje de rotación es horizontal, vamos a emplear rectángulos verticales, entre comillas, ¿sí? Tenemos a este.
Al hacer girar este rectángulo alrededor del eje Y igual a 4, dígame, ¿es un disco o una arandela? Correcto, es una arandela. Por lo tanto, voy a aplicar la fórmula del volumen de un sólido de revolución utilizando el método de las arandelas, el cual es pi por radio al cuadrado, bueno, radio mayor al cuadrado, menos radio menor al cuadrado, y todo esto por la altura. Claro, para hallar radio mayor y radio menor necesito completar este rectángulo, de tal forma que forme a un disco. Lo completo hasta llegar al eje de rotación y así logro formar al disco. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto mide este? El delgado rectángulo mide diferencial de x, ¿correcto? ¿Cómo hallo radio mayor y radio menor? Bueno, necesito estos 3 puntos. El de aquí y este. Primero este, el x, y. Como estamos trabajando con diferencial de x, debo transformar todo a términos de x. Así que voy a cambiar a y. Como pertenece a esta curva de color negro, el y cambia con el x cuadrado, porque así lo indica, y igual a x cuadrado. Este punto también es el x, y vamos a cambiar el y. Como es de la curva de color verde, lo voy a cambiar con el raíz de 8x. Y este otro punto que tiene las coordenadas x, y, también voy a cambiar al y. ¿El y con quién lo cambio? ¿Qué me dicen por el chat? Con el 4. Y así puedo obtener radio mayor y radio menor. Radio mayor, la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el punto más alejado. Radio menor, la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el punto más cercano. Perfecto. Por lo tanto, radio mayor va a ser igual. A ver, desde este punto hasta este otro punto, como es una línea vertical, solo necesito restar a las ordenadas. Hablamos del 4 restado con el x al cuadrado. Radio menor. Solo necesito restar a las ordenadas de estos dos puntos cercanos. Hablamos del 4 con el raíz de 8x, ¿cierto? Correcto. Bien, y la altura va a ser igual a diferencial de x en este caso. Hablamos de la altura del disco, ¿sí? Y en este caso es diferencial de x. Podemos reemplazar directamente ya con todo integral. Volumen va a ser igual a la integral de pi por radio mayor al cuadrado. Hablamos del 4 menos el x al cuadrado, ¿sí? El radio mayor menos el radio menor. 4 menos raíz de 8. Raíz de 8x. Todo al cuadrado. Y multiplicado con la altura, que en este caso es el diferencial de x. Los límites de integración. ¿De dónde a dónde varía el rectángulo de color azul? Ojo, en este caso, el que está dentro de la región. Desde el 0 hasta el número 2. Con GeoGebra me puedo dar cuenta de dónde hasta dónde varía. Y si lo dibujo manualmente, tendría que hallar la intersección para saber hasta qué número empieza a variar. Bueno, en este caso va a ir desde el 0 hasta el 2. Dígame por el chat cuál es la respuesta. Todos, por favor, para estar seguro de lo que marcamos. Bien, tenemos a 176 pi sobre 15. Bueno, hablamos de esto. Bien, hagan su captura de pantalla. Bien, vamos ahora con el problema número 6. Determina el volumen del sólido de revolución que se genera al girar la región R alrededor de la recta L.
El método del disco o de la arandela que hemos enseñado solo sirve para hacer rotaciones alrededor de rectas horizontales o rectas verticales, más no de rectas oblicuas. Este es un gran problema, ¿cierto? Pero podemos emplear algún artificio para poder llegar a utilizar esos métodos. Claro, existe teoría avanzada que permite realizar este proceso directamente, pero no, solo nos vamos a centrar con el método del disco o de la arandela. Yo te pregunto, si yo giro los ejes coordenados, ¿la región R se va a deformar? ¿Qué dicen por el chat? O imagínate, agarra tu monitor y gíralo. ¿Se deforma? ¿Cambia el área? ¿Obtiene más volumen? ¿Cambia las medidas? No, ¿verdad? Por más que lo gires o lo pongas en su simétrico, no va a cambiar ninguna propiedad geométrica. Nosotros queremos hallar el volumen, que es una propiedad geométrica. No importa qué hagas a los ejes, no importa si la ecuación de estas curvas cambian, pero con tal que no se modifique la línea. Lo que vamos a hacer aquí es hacer girar a los ejes. Miren, esta es la recta identidad, que aquí hay un ángulo, o sea, de 45 grados sexagesimales. Voy a hacer girar a los ejes coordenados 45 grados sexagesimales en sentido antihorario. Y eso me recuerda a un tema. El tema de cambio, ¿sí? El cambio de ejes, el cambio de coordenadas por rotación. Esto tiene una fórmula, por supuesto. La fórmula es la siguiente. Tenemos que si tú quieres hacer una rotación de θ grados en sentido antihorario, el X y el Y tienes que reemplazarlo por lo siguiente. Tenemos al U por el coseno de θ, menos el V por el seno de θ, el U por el seno de θ, más el V por el coseno de θ. Esta es la fórmula, donde θ es el ángulo de rotación en sentido antihorario. Escucha bien. El que gira no es el gráfico, el que gira es la recta, los ejes. El gráfico se mantiene estático. Si yo logro hacer girar esta recta, entonces el dibujo, todo va a cambiar, pero la región sigue siendo la misma. Voy a hacer girar 45 grados, por lo tanto, mi fórmula, ¿cuál debe ser? Para 45 grados, el XY igual U por coseno de 45. Hablamos de raíz de 2 sobre 2. Menos V por seno de 45, raíz de 2 sobre 2. U por seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Más V por coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Todo esto. Ya, ahora, ¿qué necesito realizar? Lo que necesitas es reemplazar aquí y aquí. Reemplázalo. Vamos primero con la recta de color rojo. La recta L, Y igual a X. Vamos a ver cuál es su nueva ecuación en el sistema UV, el sistema rotado. En el sistema rotado tengo que cambiar el Y, que es el U por raíz de 2 sobre 2, más V por raíz de 2 sobre 2, igual a X. ¿El X cuánto es? El U raíz de 2 sobre 2, menos V raíz de 2 sobre 2. Listo. A ver, ¿tengo algo para simplificar? Sí, ¿verdad? Sí tengo para simplificar. ¿A quién? Se va este, se va el de aquí. Y luego, también tengo para simplificar este con este, la ley de cancelación a través de la multiplicación. Y nos queda el V igual a menos V. Ojo, V igual a menos V. 2V igual a 0. V igual a 0. Miren, esta sería el V igual a 0. ¿O me estoy equivocando? Vamos, ¿qué dicen por el chat? ¿Es correcto?
Ya, una vez que nosotros reemplacemos en la recta de color rojo, también tenemos que reemplazar en lo de azul. Sí, va a ser un gran trabajo, pero es posible. Bueno, aquí vamos a reemplazarlo y vamos a obtener lo siguiente. Miren, en lo de azul ahora. X va a ser el U por raíz de 2 sobre 2 menos V por raíz de 2 sobre 2 menos 4, vaya, sí, es un gran trabajo, ¿cierto? Más y al cuadrado. Hablamos de el U por raíz de 2 sobre 2 más V por raíz de 2 sobre 2. Y todo esto al cuadrado. ¿Y va a ser igual a quién? Va a ser igual a 16. Tenemos que reemplazar para saber qué es lo que resulta al final. Ya, una vez que logremos simplificar esto, ya sea el método cual utilices, bien, necesitamos completar cuadrados, porque miren, esto de acá resulta ser una circunferencia, ¿cierto? Vamos a completar, miren, tenemos a este y tenemos a este por separado. Para poder completar cuadrado, miren, aquí tenemos el u cuadrado, ¿sí? El u cuadrado menos 4 raíz de 2 por u. ¿Quién le tengo que agregar para que sea un trinomio cuadrado perfecto? Tengo que agregarle 2 raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que debo agregar. Ya. Más, aquí tengo a v cuadrado más 4 raíz de 2 v. ¿Quién tengo que agregar? Tengo que agregar 2 raíz de 2 v al cuadrado. Perfecto. Y claro, como he agregado dos números, aquí también lo tengo que agregar. 2 raíz de 2 al cuadrado más 2 raíz de 2 al cuadrado. Completando sería u menos el 2 raíz de 2 al cuadrado más, y aquí tenemos a v más 2 raíz de 2 al cuadrado. ¿Y esto va a ser igual a quién? Bueno, aquí tengo a 4 por 2 es 8, 8 más 8, 16. 16. No es casualidad, ¿verdad? Esto es una circunferencia de radio 4. O sea, la propiedad geométrica no se pierde, sigue siendo la misma. Solo que ya tiene otro centro. Ahora vamos a graficar este. Vamos a graficar todo en nuestro nuevo sistema. El sistema UV. Aquí tengo al eje U y aquí tengo al eje V. Voy a graficar a V igual a 0. V igual a 0, o bueno, la recta roja. Esta recta va a ser esta. Esta recta horizontal, V igual a 0. Luego, tengo que graficar a esta circunferencia con radio 4 y centro. ¿Cuál es el centro? ¿Alguien me puede apoyar? El centro aquí sería el 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2. Hablamos del cuarto cuadrante. Tiene sentido, ¿verdad? Que esté en el cuarto cuadrante. ¿O no tiene sentido? Al hacer girar estas ejes X y Y, el centro quedaría en el cuarto cuadrante del nuevo sistema. Por lo tanto, vamos a ubicarlo aquí. A ver, 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 y menos 2 raíz de 2. El centro quedaría aquí. Y vamos a dibujar a esta circunferencia. La circunferencia resultante quedaría algo así. No será precisa, pero algo así quedaría. Listo. ¿Correcto? Y la región que tú observas de color naranja es esta. Es esa. Esa es la región. Perfecto, entonces. Ahora sí, ya puedes emplear tu fórmula. Solo necesitas elegir un rectángulo. En este caso se va a girar alrededor de esta recta de color rojo.
¿cierto? Era alrededor de la recta de color rojo. Esta es la nueva recta L, pero en el sistema UV. Dibujemos el rectángulo. El rectángulo sería este. Dígame, la base de este rectángulo, diferencial de X, de Y, de U o de V. ¿Qué colocarían aquí? Diferencial de U, ¿de acuerdo? Diferencial de U, es horizontal al eje U. Ahora sí, el punto. Este punto es el X, Y, no, ¿verdad? El U, V. Y tú tienes que reemplazar todo en términos de U. Así que el V tienes que cambiarlo ¿con quién? Con el 0 porque está en esta recta de color rojo. Este otro punto también tienes al U, V. Pero ahora cambia el V ¿con quién? Con la A. Bueno, tendría que hallar la ecuación de esta circunferencia. Aquí está, es esta por si acaso. Solo que necesito despejar. ¿Despejar a quién? Tienes que despejar a U. ¿De acuerdo? Tienes que despejar a U. O a V. A V, ¿verdad? A V. Tienes que despejar a V. A ver, vamos a despejar a V aquí. Tenemos V más 2 raíz de 2 al cuadrado igual a 16 menos U menos 2 raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí? Sacamos raíz cuadrada. Va a quedar más menos. Entonces tengo aquí más menos va a quedar, ojo. Aquí más menos. Así va a quedar V igual a menos 2 raíz de 2 más menos raíz de 16 menos U menos 2 raíz de 2 al cuadrado. Dígame, ¿con cuál trabajo? ¿Con el positivo o con el negativo? ¿Con el más o con el menos? La gran pregunta es ¿por qué? No. En este caso no es esa la explicación de por qué se toma con el más. ¿Sabes qué dice aquí? Aquí dice menos 2 raíz de 2. ¿Dónde está menos 2 raíz de 2? Es este por si acaso. La gran pregunta es esta. ¿Tu V está por encima de este número o por debajo de este número? La curva. ¿Por encima o por debajo? Por encima, ¿cierto? Y si es por encima, ¿crees que debas sumar o crees que debas restar? Porque si tú lo restas va a quedar por debajo. Y si yo lo sumo va a quedar por encima. Estoy sumando número positivo. Es por eso que se toma con el positivo y no con el negativo. Ahora sí, este es lo que debo reemplazar aquí. Bueno, lo reemplazamos, sería menos 2 raíz de 2 más raíz de 16 menos el U menos 2 raíz de 2 al cuadrado. Y ya lo tengo, ya está. Listo, eso es todo. Ahora sí puedo plantear. Cuando yo gire este rectángulo forma lo que es un disco. Y si es un disco tengo que aplicar su fórmula. La fórmula es diferencial de volumen igual a pi por radio al cuadrado por la altura. De una vez, volumen va a ser igual a la integral de pi por radio al cuadrado. El radio al cuadrado ya sabes quién es, ¿verdad? Tienes que restar las ordenadas. En este caso, menos 2 raíz de 2 más raíz de quién? De 16 y de todo esto. Menos u menos 2 raíz de 2 al cuadrado. Y le resto el 0. Ese es el radio, restándole 0. Y todo por la altura del disco, que hablamos que es diferencial de U. Solo nos faltan los límites de integración. Díganme, ¿cuáles son los límites de integración? ¿Desde qué número hasta qué número?
sabemos que va desde el cero, ¿cierto? Por lo menos es el que se reconoce desde el cero. Pero ¿hasta dónde? Es la gran pregunta. ¿Hasta el 4? La única forma de saber hasta qué número va es intersectando la curva de color azul con la curva de color rojo. ¿Cuál es la curva de color azul? La curva de color azul, por si acaso, es esta. El de aquí. Y la curva de color rojo es esta. Vamos a intersectar. B igual a 0. Lo reemplaza aquí el B igual a 0. Reemplaza B igual a 0 y queda U menos 2 raíz de 2 al cuadrado más 0 más 2 raíz de 2 al cuadrado igual a 16. Ya, bien. Aquí tenemos a U menos 2 raíz de 2 al cuadrado igual a 16. Y aquí tienes 8 menos 8. Bien, aquí 16 menos 8 es 8. Al fin, U menos 2 raíz de 2 al cuadrado va a ser igual a 8. Tengo dos opciones. Sí, tengo dos opciones aquí. Vamos, ¿cuáles son esas dos opciones? ¿Cuánto vale U? ¿Qué dicen por el chat? Bueno, de aquí tengo que, miren, tengo que el U menos 2 raíz de 2 es igual a más menos raíz de 8. U va a ser igual a ¿quién? A más menos raíz de 8 más 2 raíz de 2. O sea, aquí yo tengo que U es igual a 0 o que U es igual a, bueno, con el negativo sale 0 y con el positivo sale raíz de 8 más raíz de 8, 2 veces raíz de 8. Por lo tanto, el 0 le corresponde aquí y el 2 raíz de 8 le corresponde aquí. Así es que esta integral tiene que viajar hasta 2 raíz de 8. Ahora les pido que reemplacen en su calculadora y me digan cuál es el resultado. $13.63. Entonces con ese me quedo. 13,63 aproximado. Unidades cúbicas. Miren, utilizar el método, ¿sí? Este truco de hacer girar los ejes y luego reemplazar, sí es un gran trabajo y necesitas algunas herramientas tecnológicas para poder simplificar ciertas expresiones. Pero no es la única forma de desarrollarlo. Hay otras formas. Tal vez a algunos se les habrá ocurrido alguna idea geométrica. ¿Cómo es eso de geométrica? Que dibujen a esto en otro sistema, pero ya rotado. ¿Entienden? Y en ese otro sistema ustedes ya saben cómo es, cuál va a ser la ecuación de esta circunferencia y cómo va a quedar esto de aquí, esta región. ¿Cómo es eso, profesor? No comprendo. Miren, la otra idea, ¿sí? La otra idea, esperen un momento. La otra idea era que dibujaras un sistema. ¿Ya? Tu nuevo sistema, XY, no importa. O sea, lo vas a plasmar todo lo que te dan en este nuevo sistema XY. Tú sabes que es una circunferencia de radio 4. ¿Por qué no lo hago en el origen mejor? A propósito, lo hago en el origen. Con radio 4. No me salió muy bien, pero ahí va. Bueno, más o menos. Ahí tenemos radio igual a 4. ¿Sí? Aquí esta ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 16. O sea, es mucho más sencillo. Lo único que tú necesitas es averiguar dónde dibujar otra recta de tal forma que forme a esta misma región. ¿Entienden? Averiguar cuál es la ecuación de esta línea. De tal forma, ojo, que esta región sea la R que ustedes ven. ¿Comprenden la idea? ¿Qué dicen por el chat?
sea, lo único que te falta conocer es la ecuación de esta recta. Porque si tú logras conocer la ecuación de esta recta, ya se hace fácil el problema. Ahora, la pregunta es esta. Y profesor, ¿cómo lo averiguo? Ese sí es otro gran problema de cómo lo averiguas. Bueno, en primer lugar, observa lo siguiente. Este es el centro de esta circunferencia. Y si yo trazo un radio, ¿qué me doy cuenta? Que este radio lo estoy haciendo de forma perpendicular. ¿Cierto? Ya, y si es perpendicular, dígame, ¿cuánto mide desde aquí hasta aquí? ¿Cuánto mide? Sabiendo que cada cuadrado tiene una diagonal de raíz de 2. En total, ¿cuánto sería? Aquí hay 2 diagonales. En total, 2 veces raíz de 2, ¿cierto? Entonces, la medida de este es 2 veces raíz de 2, ¿correcto? Y mira, del centro a esa recta es 2 veces raíz de 2. Hablamos desde este punto hasta aquí es 2 veces raíz de 2. Por lo tanto, a este punto le corresponde 2 veces raíz de 2 y a esta recta le corresponde y igual a 2 raíz de 2. Ya tenemos, mire, la ecuación de la recta. Dibujo mi rectángulo. Hallo los puntos. Este punto tiene como coordenadas x, ya es mucho más fácil, mucho más sencillo. Sería raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Y este punto de abajo sería el x, 2 raíz de 2. Y así obtengo que el volumen, como fórmula ya colocando directamente, va a ser la integral. ¿Sí? ¿De quién? De pi por radio al cuadrado. Hablamos radio, la resta. Raíz de 16 menos x al cuadrado. Menos 2 raíz de 2. Todo al cuadrado por diferencial de x. Estoy haciéndolo rápido. Solo me faltan los límites de integración. Desde este número hasta este número. ¿Cómo hallo este número? Reemplazo aquí el y igual a 2 raíz de 2. X cuadrado más 2 raíz de 2 al cuadrado es 8. 8 igual a 16. X al cuadrado igual a 8. X igual a más menos raíz de 8. Le corresponde aquí menos raíz de 8. Y aquí le corresponde raíz de 8. Entonces la integral va a ser desde menos raíz de 8 hasta raíz de 8. Y ojo, ¿cuánto les va a dar? Reemplacen en su calculadora y les va a dar nuevamente 13,63 por si acaso. No les va a dar diferente. Unidades cúbicas por tratarse de un volumen.